A mi amada familia en Cristo, Shalom Alejem. Nos saluda el pastor Salvador Hernández Chávez desde Culiacán, Sinaloa, México, esperando que todos estén mega bendecidos en este hermoso inicio de semana. Hago esta transmisión, como ustedes saben, para mis canales que tengo en YouTube y para mi página de Facebook, donde yo les pido que ustedes se suscriban. Es gratis, solo denle clic a la suscripción en YouTube y clic a la campanita y síganme en Facebook para que el algoritmo, les pido, me regalen sus likes, para que así el algoritmo de ambas aplicaciones se mueva tan rápido que estos mensajes lleguen a más y más y más hermanos y hermanas y amados que nos quieran escuchar y ver y saber de la palabra de Dios. Es para mí un privilegio que pertenezcas a la familia de Dios. Gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional en el cual yo le he titulado en nuestro tiempo. Sí, dice el Señor que cuando nosotros pequemos, cuando estamos nosotros fallando, porque Él sabe que fallamos, Él sabe que pecamos, a veces consciente o inconscientemente, porque somos producto de ello. Pero esto no lo agarremos como ¿cómo te diré? Ay, es que soy producto de pecado, pues voy a pecar. No, no. Él sabe en qué momento lo hacemos intencionalmente o a veces no. Y cuando lo hagamos, Él quiere que nosotros pues vayamos a su presencia y nos pongamos a cuenta con Él. Por eso nos lo deja bien claro en Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde el Señor nos enseña en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en vez de alejarnos de Él, Él quiere que nos acerquemos. Por eso nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Traducción Reina Valera 1960. En la traducción lenguaje actual, el Señor nos enseña y nos dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y Él nos ama. Palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 16, traducción lenguaje actual. Sí, no queramos escondernos de Él, no aceptar ese pensamiento que luego nos lanza el enemigo y nos dice, hombre, ¿para qué te pones en medio de Él? ¿Que no tienes vergüenza de lo que hiciste? No, ya ni para qué te pongas con Él. Ya, Él no te va a estar enojado contigo. Y eso es mentira. Son las mentiras que Él te lanza y Él te pone a pensar en esos momentos que a veces fallamos. Sí, Él sabe que fallamos, sí, pero Él nos ayuda, como nos está diciendo en Hebreos. Yo hago una pregunta. ¿Cuál es nuestro tiempo de necesidad? Te has de preguntar. ¿Cuál es nuestro tiempo de necesidad? Bueno, déjame decirte que es cuando le hemos fallado a nuestro bendito Señor. Sí,
en el momento en que pecamos, en el momento que necesitamos de gracia y de misericordia. Y Dios nos invita a venir confiadamente a su trono, con valentía, para recibir todo lo que necesitamos. No debemos venir ante Él solo cuando nos sentimos justos o santos. No, tenemos que venir cada vez que estamos en necesidad. Me explico. Aún más, no tenemos que esperar a tener nuestras almas limpias. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, en el versículo 1, perdón, en el capítulo 1, versículo 9, donde el Señor nos enseña a través de Juan y Él nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9. ¿Quieres que te lo lea en la traducción lenguaje actual? Palabras más simples, más entendibles, aunque estas creo que ya están muy claras, pero bueno, la palabra de Dios nos lo deja en la traducción lenguaje actual, pero pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, bueno, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aleluya, Cristo vive. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan nos está diciendo que no más bien Dios a través de Juan nos dice que no debemos intentar trabajar en limpiarnos, no es por obras, por ahora, por horas, perdón, días o semanas. No, no debemos intentar trabajar en limpiarnos por horas o por días o por semanas. No, esto pasa instantáneamente, tan pronto como venimos al Señor, Él nos limpia, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de estar ahí queriéndonos limpiar por horas, días o semanas, no, como muchos creen que se debe de hacer, pero no es así, porque esto pasa instantáneamente tan pronto como venimos al Señor. Entonces, ¿tienes la fe para creer en el perdón instantáneo de Dios? ¿La tienes? ¿Puedes aceptar la comunión instantánea e ininterrumpida con el Padre? Te pregunto. Porque esto es exactamente lo que la Escritura nos está enseñando a hacer. Verás, la misma fe que nos salva y nos perdona es también la fe que nos guarda. Pedro dice que somos, y esto lo puedes checar en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, donde él nos dice, somos guardados por el poder de Dios
mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Claro, ¿verdad? Mucho, muy claro, creo yo. Por eso debemos de acercarnos al Señor. ¿Quieres que te la lea en la palabra más simple? Porque aquí no, Pedro nos lo deja muy claro. Él nos dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero bueno, vamos a leerla para aquellos que dicen que yo no ocupo la Biblia para poderles comentar lo que les comparto. La palabra de Dios en la traducción lenguaje actual nos dice, ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Aleluya, Cristo vive. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 en el versículo 5. Qué verdad tan increíble, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Qué verdad tan increíble. Pero más sin embargo, nuestra incredulidad nos impide a veces acceder al poder protector de Dios. Sí, y con el tiempo, mientras enfrentamos el continuo ataque del pecado, podríamos comenzar a desesperarnos. Sí, eso pasa, pero déjame decirte, amados hermanos, hermanas y amados que me ven y me escuchan, esto simplemente no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado maravillosas promesas del nuevo pacto, pero ellas no sirven de nada a menos que las creamos, sí, y que nos apropiemos cada uno de ellas. Nuestro Señor ha prometido poner su ley en nuestros corazones para ser bendecidos, para ser permanecidos en Él, para poder caminar. Sí, cometemos errores, sí, caemos a veces, sí, pero Él nos ayuda y nos levanta siempre y cuando nos acerquemos a su trono y le digamos, Señor, aquí estoy. Sí, esto simplemente no tendría que ser así, pero Dios nos ha dado maravillosas promesas del nuevo pacto y por ellas no sirven de nada a menos que las creamos, creer en ellas y nos apropiemos de ellas, porque el Señor ha prometido poner su ley en nuestros corazones, ser Dios para nosotros y reconocerlo en todo momento que Él es nuestro único y suficiente Salvador, guardándonos para no caer. Sí, a veces lo hacemos, bueno, parte de, pero debemos de guardarnos de no estar cayendo, de no caer, de implantar su temor en nosotros. No, darnos poder para obedecer y producir en nosotros el deseo de caminar en sus caminos, porque eso es lo que Él nos manda con la palabra cristianos, que significa, como te dije, vivir la palabra de Dios en nuestro diario vivir.
Esto es el cristianismo. Somos un estilo de vida apegada a unos principios bíblicos. Debemos de producir en nosotros el deseo de caminar en sus caminos, en su palabra, pero tenemos que creer plenamente, plenamente en esto. ¿Verdad que sí? Sí, por eso no somos religión, somos un estilo de vida apegada a unos principios bíblicos. Tenemos que seguir la palabra de Dios porque la Biblia es nuestro manual, la cual nos indica cómo debemos de funcionar al 100%. Es como cuando compras un teléfono o algún aparato, todos traen su manual, ¿verdad? Y te dice ahí cómo debes de utilizarlo para que te rinda al 100%, ¿verdad que sí? Te trabaje muy bien. Es lo mismo con nosotros. Dios nos dejó nuestro manual, que es la palabra de Dios, para que así también podamos leerla y saber cómo debemos de aplicarla para que funcionemos al 100%. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas, desde Culiacán, Sinaloa, México, esperando que todos estén mega bendecidos en este hermoso día. Dios les bendiga.